Recuerdo que teníamos un veterano de guerra del Golf como profesor de ciencias, a quien por razones de anonimato llamaré señor Marín. El señor Marín era el tipo de persona que obviamente mantenía sus asuntos en orden. Durante situaciones de pánico en los 3 años que estuvimos allí, casi nunca lo vi hacer más que esbozar una sonrisa tranquila. En el 9º grado, que abarcaba desde 7º hasta 9º, conocí a esta chica llamada Chloe, quien llegaba tarde a nuestra primera clase todos los días, y era bastante callada. Un día, no se presentó por alguna razón, y en lugar de marcarla como ausente, él llamó a la oficina y mantuvo una conversación muy tranquila, luciendo visiblemente perturbado y conmocionado. Al día siguiente, Chloe llegó a clase un poco tarde con una nariz rota, un ojo morado y su mandíbula cerrada con alambre. A pesar de que esto sucedió hace unos 25 años, todavía puedo ver la expresión en el rostro del señor Marín cuando la vio. Era pura furia. La llevó a su oficina, tuvo una conversación tranquila con ella y luego la envió a la enfermera. Después, nos dijo al resto de nosotros que nadie debía mencionar el asunto porque había tenido un accidente y se sentía avergonzada, y la mayoría de la gente perdió el interés rápidamente. Circuló el rumor: ¿viste a Chloe? Alguien la golpeó. Más tarde, pasé por la oficina de la escuela de camino a casa y vi al director y a 2 oficiales de policía, al señor Marín y a Chloe allí, con la puerta cerrada y ella llorando. Uno de los policías notó que estaba mirando y bajó las persianas. Normalmente caminaba a casa, así que decidí esperar. La escuela terminaba alrededor de las 2:30 y usualmente salía con algunos amigos a escuchar música o jugar baloncesto durante unos 30 minutos antes de empezar a caminar. Esperé frente a la escuela hasta casi las 4 de la tarde. Finalmente, un auto se detuvo y un hombre salió luciendo enojado y maldiciendo para sí mismo. Como yo era el único allí, preguntó dónde estaba la oficina y simplemente señalé, pero no llegó a la puerta. Los 2 policías salieron rápidamente, uno delante y otro detrás, y el que se acercó al hombre comenzó a decirle que se calmara. El hombre enojado simplemente perdió la cabeza, gritando que su hija debería haber estado en casa hace 1 hora y que había tenido que salir del trabajo, amenazando con tomar acciones legales. Los policías intentaban calmarlo y, de repente, el señor Marín salió por una puerta lateral de la oficina, furioso, y se lanzó hacia el hombre. En segundos, estaba sobre él, y lo golpeó varias veces con los puños cerrados, todo mientras respiraba profundamente y de manera rítmica, como cuando uno levanta pesas. Los policías tardaron un momento en separarlos. Esposaron al hombre y también al señor Marín, quien permanecía impasible excepto por algunos nudillos ensangrentados, respirando pesadamente. Sin decir una palabra, decidí caminar a casa en ese momento. Al día siguiente, el señor Marín no estaba en la escuela y teníamos un sustituto. Al final del día, la gente contaba historias muy distorsionadas de lo sucedido. Escuché cosas como que el señor Marín había sacado un arma, o incluso que había usado un arma blanca, pero nada de eso era cierto. La semana siguiente, sin ninguna explicación, el señor Marín regresó. Lo primero que noté fue un mensaje escrito en la pizarra que decía que si alguien preguntaba sería enviado a detención. Su expresión dejaba claro que no estaba para bromas. Nadie volvió a ver a Chloe después de eso, no sé qué pasó. Hace unos 5 o 6 años, le contaba esta historia a un amigo y me sugirió que la buscara en Facebook. Me sentí algo tonto, porque ni siquiera había pensado en eso antes. Fui a casa de mi madre, abrí mi anuario de la secundaria y encontré su apellido, que había olvidado por completo. Lo escribí en Facebook y encontré varias personas con el mismo nombre, ya que es bastante común. Finalmente la localicé en LinkedIn, de todos los lugares. Resulta que terminó yendo a un programa de maestría en la Universidad de Colorado y ahora trabaja en finanzas o algo así. Su foto la mostraba sonriente, lo cual también me hizo feliz. Decidí investigar un poco más por curiosidad y encontré algunos artículos que ella había escrito sobre diversos temas de conciencia social y manejo del abuso y el acoso.
Uno de ellos lo contó como una historia ficticia. Era casi una autobiografía. Una niña llegaba tarde a la escuela todos los días, sin energía y con una personalidad que no destacaba, vestía ropa holgada y tenía pocos amigos. Para mí fue evidente de inmediato que estaba hablando de sí misma y en la historia, la niña había sido abusada físicamente durante años por su padrastro, un alcohólico abusivo. Fue necesario que un maestro sin ningún tipo de capacitación específica determinara qué había sucedido e iniciara la cadena de eventos que terminaron con el abuso. El objetivo de la historia era enseñar a otros maestros qué señales debían tener en cuenta para saber qué rasgos de personalidad buscar. Después de eso, busqué al señor Marín también para ver cómo le estaba yendo. Me preocupaba que estuviera muerto. Después de todo, tenía entre 50 y 60 años en ese entonces. Encontré algunos artículos sobre su tiempo como entrenador. También había sido entrenador de béisbol de la escuela secundaria y una nota que decía que se había retirado en 2001. No encontré nada más, ni un obituario ni nada. Me gusta pensar que probablemente simplemente está sentado, viendo reposiciones de algún programa que le gusta, bebiendo cerveza y jugando con sus nietos, que probablemente tenían más o menos la edad que teníamos Chloe y yo en ese momento. Y eso es justo lo que me gusta imaginar. De todos modos, la noche más aterradora de mi vida fue el 22 de noviembre del 2008. Era domingo, y mi hermana y yo estábamos preparándonos para ir a la cama cuando escuchamos a alguien gritar desde afuera en nuestro camino de entrada. Estaban gritando el nombre de nuestra familia, algo que no voy a compartir por mucho que me asustó. No entendí el significado de eso en ese momento. Pensé que una persona muy enojada nos estaba gritando a todos, cuando en realidad estaba gritando por mi papá. Fue mi hermana la primera que miró por las persianas para ver qué era todo el alboroto, y fue ella quien primero comenzó a entrar en pánico diciendo: «Mamá, mamá». Mamá nos llevó a su habitación y a la de nuestro papá, que estaba en la parte trasera de la casa, y ahí es donde nos quedamos hasta que nuestro papá regresó y dijo que estábamos seguros de salir. Nuestra mamá seguía diciéndonos que papá nos mantendría a salvo. Me preocupaba que todo fuera a estar bien, pero mi hermana y yo estábamos destrozados emocionalmente. En ese momento, personalmente estaba convencido de que ese loco en nuestro camino de entrada iba a dispararle a mi papá, así que estaba inconsolable hasta que finalmente aparecimos de nuevo. No recuerdo que nos haya dicho nada más que: «Está bien». El hombre enojado se fue. Y por mucho que yo todavía estuviera tembloroso por el impacto de todo el asunto, tomé su palabra de que todo iba a estar bien. Mi hermana y yo nos tomamos un tiempo para calmarnos, pero cuando lo hicimos, mamá y papá nos acostaron en la cama, nos arroparon, y una vez más nos aseguraron que todo iba a estar bien, pero no todo iba a estar bien. Recuerdo cómo en las semanas siguientes noté cómo mamá y papá parecían estar peleando muchísimo. Entonces, a medida que pasaban los meses, me di cuenta de que papá parecía estar durmiendo en el sofá de su oficina a veces y se quedaba hasta muy tarde en el trabajo en lugar de volver a casa a cenar alrededor de las 6 cada noche. Esto continuó durante un tiempo hasta que un día mamá y papá nos sentaron a mi hermana y a mí y nos explicaron que papá ya no iba a vivir con nosotros, que se mudaba fuera del estado por su trabajo y que no podríamos visitar un lugar que no podríamos visitar. Nos dijo que todavía se querían mucho y que solo iba a ser algo temporal, pero aún así no lo tomamos muy bien. Su sospecha crece y le pregunta a quién le envía mensajes de texto todo el tiempo. Ella le dice algo como: «Solo amigos, papá». Y cuando él le pregunta si puede ver, se pone súper a la defensiva y comienza a hablar sobre privacidad y límites y todas esas otras cosas de las que una niña de 13 años no debería hablar. El tipo confisca el teléfono de su hija, revisa los mensajes de texto y luego encuentra una cadena de mensajes extremadamente inapropiados con alguien que figura en sus contactos bajo el sobrenombre de amigo. Preocupado por la seguridad y el bienestar de su hija, el padre decide investigar más a fondo.
Con determinación, busca una conversación con su hija, buscando entender mejor la situación y cómo pudo haber llegado a este punto. La niña, inicialmente reacia, finalmente se abre después de darse cuenta de la preocupación sincera de su padre. Esta es la cosa más loca que he visto cuando estaba en la escuela, y ahora que lo pienso, nunca he visto nada tan loco desde entonces, así que supongo que esto encabeza una lista de toda mi vida. Vivo y trabajo en Texas, pero crecí en Taiwán, y la broma es que soy menos educado que todos ustedes, y más conocido. Como todos ustedes, que es una broma súper divertida en idioma mandarín que solo Galaxy trae entre sus oyentes. Lo apreciarán o, tal vez, simplemente soy terrible escribiendo chistes en mi segundo idioma. Crecí en Taiwán, y como el campus de mi escuela secundaria era bastante pequeño, algunos de los edificios tenían 3 o 4 pisos para acomodar a todos los estudiantes. Un día, estábamos sentados en clase en total silencio y ocupados con unos cuadernos de ejercicios de física. Nuestro profesor estaba sentado en su escritorio frente a nosotros y de repente empujó su silla hacia atrás de una manera que la hizo chirriar contra el suelo y llamó muchas de nuestras atenciones. Pero lo que las mantuvo es que nuestro profesor comenzó a quitarse los zapatos. De repente, tenía que haber una explicación racional. Le picaba el pie derecho, piedra en el zapato. Hay muchas razones por las que podría quitarse los zapatos de repente, pero luego, justo después de poner sus zapatos de vestir desatados, justo encima del escritorio, también comenzó a quitarse los calcetines. Mis compañeros de estudios y yo lo estábamos observando y mirándonos unos a otros como si dijeran, ¿qué le había pasado en el mundo? Porque que un maestro se comportara así, no era nada que hubiésemos visto antes. El maestro hizo lo mismo con sus calcetines que con sus zapatos, metiéndolos en los zapatos en el escritorio frente a él, y luego, mientras todos miraban, nuestro maestro se acercó a una de las ventanas, la abrió, y luego se arrojó fuera de ella. Si alguna vez has oído hablar de ese efecto estándar, este fue un ejemplo clásico de ello. Nadie hizo nada hasta que nuestro maestro cayó 3 pisos. Fue como si estuviéramos congelados hasta que fue demasiado tarde para hacer algo al respecto. Pero entonces, cuando comenzó a caer, fue como si todos saliéramos de los efectos de un hechizo mágico. Hubo gritos, y todos corrimos hacia las ventanas para mirar. Lo recuerdo ahí tirado sin moverse y pensando, «Oh, Dios mío, ha muerto». Algunos de nuestros compañeros de clase corrieron a buscar ayuda, pero la mayoría de nosotros nos quedamos donde estábamos, mirando el cuerpo aparentemente sin vida de nuestro maestro en completo shock. Poco después, el personal de la escuela entró en modo de crisis total, llamando a los médicos y alejando a los niños del área donde yacía nuestro maestro. Fue y es un recuerdo muy traumático, pero hay una especie de final feliz para todo esto. Nuestro maestro sobrevivió a la caída. Estaba en muy malas condiciones, pero sobrevivió. Aproximadamente una semana después, nos dijeron que nuestro maestro había estado enfermo y que necesitaba un tiempo libre para recuperarse. Ahora entiendo que lo que sufrió fue esencialmente un completo ataque de nervios, y aunque ninguno de nosotros sabía qué causó esto, fuera de los rumores, algunos dijeron que su esposa lo había abandonado, otros dijeron que uno de sus hijos se había quitado la vida y se culpó a sí mismo, pero ninguna de esas cosas fue confirmada, y para mí las razones no son realmente importantes. Escuché que siguió enseñando, pero no regresó a nuestra escuela, y aunque ese día nos aterrorizó a todos, estoy muy contento de que sobrevivió y espero que finalmente haya encontrado algo de paz. Solía ir a la escuela dominical cuando era niño. Crecí en un área de muy bajos ingresos de la costa de Luisiana, cuando todo todavía era un desastre debido a la crisis, así que, en lugar de clases en la iglesia, o en cualquier otro tipo de edificio, los mantenían en una carpa de avivamiento que se había vaciado después del servicio matutino durante mucho tiempo. Había 2 maestros, un hombre y una mujer.
y recuerdo que eran la típica gente de la iglesia, amables pero sencillos, un poco aburridos, ya sabes. Esa semana presentaron a un tercer maestro. Él no participó activamente, aunque era más como un asistente de maestro o algo así. Estaba tan callado que casi era mudo también. Creo que lo escuché decir 3 palabras en total y estuve allí tal vez 10 u 11 veces, cuando él estaba allí siendo ese tercer maestro. Recuerdo que la mamá de mi amigo le dijo a su papá lo raro que era. No pensaron que yo estaba escuchando, pero yo era su mamá. Dijo que el chico la asustó y ella no se sentía cómoda con él estando cerca de nosotros, niños. Supongo que otros padres sentían lo mismo, y supongo que algunos de ellos también investigaron un poco al tipo porque una semana la policía apareció después de que el padre de un niño intentó arrancarle los dientes. Recuerdo al tipo caminando por la tienda, el papá enojado, quiero decir, antes de arrojarse contra el tranquilo tercer maestro. El maestro principal era un tipo grande y eso también es algo bueno, porque si no fuera por un viejo maestro silencioso, se habría extendido sobre esa tienda como si fuera mantequilla de maní y mermelada, y tan pronto como sucedió las maestras comenzaron a lastimarnos para alejarnos de la violencia. Así que recuerdo que al principio no escuché nada más que gritos y llantos de los otros niños que obviamente estaban aterrorizados por lo que estaba pasando, pero recuerdo haber escuchado al papá gritar exactamente esto mientras el maestro lo arrastraba. Estaba gritando algo como: «Sabemos lo que eres, muchacho, sabemos lo que eres». El próximo domingo, mi mamá y mi papá dijeron que no íbamos a eso. Ya no había escuela dominical, y los padres de mi amigo le dijeron lo mismo. Dijeron que todo había desaparecido o algo así, y que tendrían que encontrarnos otro lugar para ir a la escuela dominical. Y, para ser sincero, no me gustaba mucho ir a la escuela dominical de todos modos, y no me quejé mucho porque mi papá solía ir también, y vivía muy al otro lado del condado, así que no podía verlo fuera de la escuela. De lo contrario, no ir a la escuela dominical significaba no poder pasar el rato con él, pero también significaba poder ir a casa después de la iglesia, en lugar de tener que pasar el rato en una apestosa tienda de campaña de lona con un grupo de viejos aburridos de la iglesia y un tipo raro mudo. Mucho tiempo después estaba saliendo con un amigo. Solíamos ir a la escuela dominical y estábamos en la escuela secundaria en ese momento, así que teníamos el doble de edad cuando sucedió eso de la escuela dominical y apenas lo recordaba hasta que lo mencionamos al azar ese día. Al principio pensé que era un poco divertido. Me estaba riendo porque era un recuerdo tan extraño y aleatorio de una pelea a puñetazos en una escuela dominical frente a todos nosotros, los niños, y dije, «Oh, ¿recuerdas?». Esperaba que él también se riera, pero no lo hizo. Solo me miró con torpeza porque no fue una trampa y no hubo un remate. El tipo raro y tranquilo podría haber parecido inofensivo, pero no lo era, o en realidad podría haberlo sido, pero no lo suficiente. Supongo que eso no tiene ningún sentido. Déjame explicarte. Algunos años antes de conseguir el trabajo en la escuela dominical, nuestro tranquilo tipo raro fue atrapado meneando su miembro frente a una escuela primaria. Terminó yendo a la cárcel, pero salió temprano después de ofrecerse como voluntario y aceptar la castración química. No soy abogado, así que no voy a pretender saber cómo sucedió algo así, pero aparentemente la prueba de esta castración química, todo su papeleo, quiero decir, fue la única razón por la que lo contrataron en la escuela dominical. Los maestros principales pensaron que eso era una señal de su verdadero arrepentimiento, como si todo esto fuera su cruz para llevar o algo así, y le diera la oportunidad de hacer el bien con los niños y no lastimarlos. Supongo que puedo dar fe del hecho de que no hizo nada con ninguno de nosotros, niños, en ninguno de los casos que vi. No creo que alguna vez haya tenido un momento a solas con nosotros, pero eso probablemente se debió al hecho de que la escuela dominical sabía sobre el pasado de este tipo, e incluso con todas esas pastillas que estaba tomando para quitarle la libido, realmente no confiaban en él cuando estaba con niños. Eso no los excusa para contratarlo, aunque respeto todo eso de perdonar y olvidar cosas cristianas, pero no siento que eso se extienda a cualquiera que sea sorprendido
intentando hacer daño a los niños. No sé si se acercaron a él o si él se acercó a ellos y honestamente no sé qué es peor, pero siento que era solo cuestión de tiempo antes de que el tipo volviera a sus viejos hábitos, y es como da miedo pensar que pude haber sido yo quien lo intentó. Mi nombre es Steve y soy de Fort Wayne, Indiana. Aunque esto no me pasó a mí ni a ningún maestro que haya tenido, creo que es una historia increíble. Tiendo a pensar en ello cada vez que estoy estresado, o cada vez que un compañero de trabajo bromea, o a veces no bromea, acerca de estar al borde de volverme loco porque, no importa lo mal que se pongan las cosas para nosotros, siempre podrían ser peores. Creo que la historia que viene es el mejor ejemplo posible de ello. Así que allá por marzo de 1900, una maestra de escuela de Indianápolis de 40 años llamada Carrie Sage sufrió un colapso mental total y fue admitida en el Union State Hospital. No se ha dado una razón específica de por qué Carrie fue admitida. Todos sus registros dicen cosas como estrés o melancolía. Admitió que sí, y le dieron su propia habitación en el primer piso del edificio, que aparentemente tenía una vista bastante bonita. Luego, una mañana, no mucho después de que Carrie fuera admitida, una de las enfermeras del hospital entró a su habitación y la encontró parada junto a una ventana. Le preguntó a Carrie si todo estaba bien, solo para que Carrie le pidiera un vaso de leche. La enfermera fue a buscarlo y se aseguró de cerrar la puerta con llave, pero cuando regresó, Carrie se había ido. El camino hasta las cocinas tomó menos de 5 minutos de ida y vuelta, y Carrie llevaba un vestido fino y pantuflas en ese momento, por lo que era lógico que no pudo haber llegado muy lejos. El personal del hospital luego fue a buscarla, cubriendo todos los terrenos del hospital en el proceso, pero no encontró rastro de ella en ninguna parte. Esto provocó un gran pánico entre el personal en ese momento, no solo porque Carrie estaba desaparecida, sino como su hermano debía hacerle una visita ese mismo día. Buscaron por todos lados nuevamente, pero no pudieron encontrar a Carrie, y cuando apareció su hermano, se vieron obligados a decirle la verdad. No hace falta decir que estaba enojado. Se informó a la familia del automóvil, quienes a su vez solicitaron la ayuda de las fuerzas del orden y docenas de voluntarios para ayudar a encontrarla. Pasaron días buscándola, recorriendo los terrenos del hospital nuevamente, y luego ampliaron su búsqueda a campos y bosques cercanos. Caminaron por los ríos, arrastraron arroyos y lagos en la remota posibilidad de que se hubiera caído y se hubiera ahogado, pero nuevamente no se encontró ningún rastro de ella. Al final, los policías básicamente se vieron obligados a abandonar la búsqueda y dejaron solo a un detective en el caso, lo que significaba que si los amigos y familiares del automóvil querían seguir buscándola, tendrían que hacerlo ellos mismos. Pasarían los años e incluso con la oferta de una recompensa considerable, nadie presentó ninguna información útil. Hubo rumores de que la habían visto abordando un tren a Ohio, lo cual no creo. Estoy bastante seguro de que era su estado natal, pero ninguno de esos rumores pudo corroborarse, por lo que la búsqueda continuó. 2 años más tarde, en 1902, en alguna escuela de medicina, un médico estaba realizando una disección de cadáver frente a un grupo de estudiantes de medicina. El cuerpo humano luego retira la sábana, revelando el rostro del sujeto cuando uno de los estudiantes comenta que se parecía muchísimo a una persona desaparecida de Indiana. Un grupo de otros estudiantes estuvieron de acuerdo en que sí, se parece a la maestra de escuela desaparecida, que desapareció del hospital estatal. Se detuvo la conferencia. Llamaron a un dentista y después de revisar los dientes del cadáver, se sorprendieron al descubrir que efectivamente era la desaparecida Carrie Sage. Obviamente, los policías estaban muy interesados en saber cómo la escuela de medicina había llegado a sus manos. El cadáver de un paciente mental desaparecido, y cuando les preguntaron en la escuela les dijeron que le compraron el cuerpo a un tipo llamado Rufus Cantrell. Este tipo Rufus fue arrestado y una vez bajo custodia confesó ser uno de los ladrones de tumbas profesionales más activos en la historia de Estados Unidos. Pensé que probablemente era a cambio de inmunidad
o como una sentencia menor o algo así, pero la historia cuenta que Rufus les contó todo lo que renunció, las personas con las que trabajó, delató a los cirujanos que compraron los cuerpos e incluso le dijo a la policía exactamente cómo lo hizo. Ganar dinero vendiendo cuerpos, ya sea enteros o en pedazos. Estoy seguro de que la policía anotó todo lo que dijo, pero cuando llegó el momento, solo les interesaba una cosa: ¿cómo diablos consiguió poner sus manos en el cadáver de Carrie Sage, supuestamente la misma noche que Carrie desapareció el 11 de marzo de 1900? Rufus y sus compañeros ladrones de tumbas estaban en el cementerio cerca del Union Hospital cuando vieron a una mujer vestida con una bata y pantuflas que intentaron esconder, pero la mujer los vio en ese momento. Temiendo que fuera directamente a la policía, la secuestraron y luego la llevaron al sótano de una granja cercana. Creo que pensaron que sería un proceso bastante simple, convencerla de que no había visto nada y luego dejarla ir. Porque Rufus dijo que no intentaron lastimarla ni matarla, e incluso intentaron alimentarla cuando tenía hambre. Pero como recuerdas, Carrie no era una mujer sana. Rechazó todas las ofertas de comida y agua, tal vez pensando que estaba envenenada o algo así. Luego, después de 2 o 3 días de morir lentamente de hambre, ella falleció, y así fue como Rufus y sus amigos terminaron con un cadáver fresco en sus manos para variar en lugar de uno que ya se está descomponiendo. Rufus afirmó que era inocente y que sus amigos eran los culpables del accidente del auto. Muerte, pero aún así lo condenaron a 10 años de prisión por su participación en ello. Y este era un momento en el que los medios impresos también habían despegado, por lo que a los pocos días del juicio de Rufus, todo el Medio Oeste se alzó en armas al decir que no pasó suficiente tiempo en prisión como para que lo colgaran por lo que hizo. Cosas así. Los funcionarios respondieron estableciendo la Junta Anatómica Estatal, que puso en vigor algunas de las primeras leyes que exigían que las escuelas de medicina obtuvieran un cadáver legalmente, así como castigos más severos para los ladrones de tumbas. Carrie finalmente fue enterrada en un cementerio elegido por su familia, y el hospital del que desapareció fue cerrado por un corto tiempo. Se convirtió en una pensión, pero pronto cerró sus puertas, y el lugar permaneció vacío durante muchos años. El final, o no el final, como aprendí mientras bajaba por la madriguera del conejo de investigación. Lo que acabo de decirles era casi como la versión oficial, que las autoridades se contentaron con distinguir, como si Carrie hubiera sido víctima de algún malvado demonio ladrón de tumbas, a quien fue detenido tan valientemente antes de arrojarlo a prisión. Pero Rufus nunca había afirmado que era completamente inocente. Básicamente admitió haber matado de hambre a una mujer, pero afirmó repetidamente que no podía haberla llevado, porque no se parecía en nada a ella en ese momento. Que ella estaba viva, parece que el jurado no le creyó, por eso le dieron ese veredicto de culpabilidad, y no creo que el juez tampoco, pero ya sabes quién sí le creyó a Rufus Cantrell, cuando dijo que sabía con certeza que la mujer no era el hermano de Carrie, Joseph. Joseph era cercano a Carrie, si recuerdas. Él era el que estaba programado para visitarla el mismo día que ella desapareció, y fue él quien fue convocado para identificar su cuerpo cuando supuestamente fue encontrada en ese lugar. En la tabla médica, hay registros de que él estuvo de acuerdo en que los dientes del cadáver tenían un trabajo dental similar al del auto, pero también hay registros de él diciendo que no estaba del todo seguro de que el cuerpo fuera realmente ella. No sé cómo lo hizo. No le daré más importancia a esto en ese momento, porque el cuerpo que estaba siendo disecado no podía haber estado tan descompuesto. Tal vez así fue, y las autoridades simplemente lo ignoraron, pero de cualquier manera, sé con certeza que nunca estuvo 100% seguro de que era Carrie. Y eso me lleva al siguiente punto. 20 años después del cierre del hospital estatal, aparece una gran empresa de ingeniería que decide convertir el lugar en un taller de maquinaria. Aparece un equipo de construcción y luego comienza a retirar todo. Secciones de la estructura interna del edificio que incluían una sección de este gran y antiguo ático compartimentado. Según leí, a un trabajador del hierro se le dijo que quitara un pequeño cubículo sobre el ático, algo que llamaron cupa,
que desde el exterior de un edificio parecía no ser nada. Más que una pieza ornamental en forma de cúpula o caja en un edificio, el espacio era demasiado pequeño para que el herrero pudiera pasar, por lo que decidió agrandar la entrada, pero luego de hacerlo se asomó al interior y se encontró cara a cara con un esqueleto humano vestido con un camisón azul y pantuflas. La policía fue inmediatamente informada del hallazgo de The Morbid y luego, supongo, después de sumar 2 y 2, los policías se comunicaron con la familia del auto con una noticia muy impactante cuando sacaron el esqueleto para ser examinado. El forense dijo que no pudo determinar la causa de la muerte, pero dijo que era muy posible que perteneciera a la desaparecida Carrie y que ella hubiera sido víctima del frío o la sed después de perderse y quedar atrapada en el ático. No creo que Joseph lo creyera del todo, ya sea porque no pareció cambiar de opinión con respecto a la posibilidad de que una hermana fuera asesinada. Creo que estaba completamente convencido de que alguien en el hospital la mató y escondió su cuerpo en el ático. Dijo que Carrie sufría de artritis en ese momento. Ella desapareció, lo que significa que no hay manera de que pudiera haber subido hasta el ático sola. No sé qué tan cierto es eso de la artritis, pero sí sé que el asesinato o no del descubrimiento del cuerpo genera un giro tremendamente espeluznante. En la cola, el segundo cuerpo, que creo que se suponía más que el primero, fue puesto a descansar en la tumba cavada para el primero. Luego sacaron el primer cuerpo encontrado y lo entregaron a Jane Doe, como los llamaban, y a todo el cuerpo. Cambiar algo también es horrible, como imaginar nunca saber qué cadáver era tu hermana muerta, el que estaba en la tumba que han cavado para ella, o el que está en algún tablero de refrigeración, en algún lugar sin nombre ni identidad, en ningún lugar. Todo ocurrió en septiembre de 1958. Leona Dieseldorf, de 70 años, vivía en 1000 South Brady Street, en Atta, Indiana. La exmaestra, que se había jubilado casi 25 años antes, dependía principalmente de sus cheques de seguridad social para poner comida en la mesa, y a menudo esperaba en su porche para recibir al cartero que las entregaba. Pero un día, el cartero llegó y descubrió que Leona no lo estaba esperando, y de inmediato se preocupó. Al inspeccionar el buzón de Leona, descubrió que las cartas del día anterior tampoco habían sido abiertas. Tocó a su puerta y gritó su nombre. Cuando no obtuvo respuesta, informó a sus vecinos de la situación y les pidió que llamaran a la policía. Luego, cuando llegó la policía, entraron a la fuerza a la propiedad y comenzaron a buscar a Leona. Al ingresar a la propiedad, los oficiales observaron el desorden de muebles volcados y heces de animales. La colección de gatos de Leona había hecho un gran desastre en su cocina, en un intento de encontrar comida, un detalle que los oficiales malinterpretaron gravemente. Asumieron que, dado que sus amados gatitos estaban siendo descuidados, el cadáver de Leona estaría esperando en un dormitorio de arriba. Pero cuando subieron las escaleras e inspeccionaron el segundo piso de la casa, no descubrieron señales de Leona en ninguna parte. No había señales de lucha y las únicas cosas que faltaban eran el bolso de Leona y un pequeño reloj de solapa que se sabía que llevaba. Esto llevó a la policía a creer que había abandonado la casa voluntariamente, pero su continua ausencia fue el verdadero motivo de preocupación. A pesar de su avanzada edad, Leona era una mujer muy activa y en forma, y se sabía que realizaba largas caminatas que cubrían hasta 8 millas a la vez. Sin embargo, en ocasiones, Leona también era conocida por hacer autostop, aceptando que la llevaran tanto locales como extraños. La policía concibió 2 posibilidades. Leona se había lastimado en una de sus caminatas de fitness, o se había subido al auto de alguien con ropa oculta pero intenciones siniestras. Junto con voluntarios locales, los equipos de búsqueda y rescate de las fuerzas del orden recorrieron sus rutas habituales, incluida la propiedad agrícola que Leona poseía cerca de Stone Bluff. La hermana de Leona, que había fallecido unos años antes,
le había dejado a Leona la propiedad agrícola de 80 acres, y Leona a veces visitaba la propiedad cada vez que quería sentirse más cerca de los difuntos. Pero, a pesar de una búsqueda exhaustiva en la propiedad, la policía no encontró señales de la desaparecida Leona. Poco menos de 2 meses después de la desaparición inicial de Leona, 2 cazadores de conejos de Covington, Indiana, se detuvieron para tomar un descanso encima de un viejo pozo cubierto con tablas de madera, cuando notaron un olor fétido proveniente del interior. A pesar de su falta de uso, el pozo sigue en pie hoy y se encuentra a 11 millas al suroeste de Ata, Indiana, en la propiedad de una mujer llamada Mary Hickman. Pero en 58 la propiedad fue criada y cuidada por su cuñado Grady. Momentos después de que los 2 cazadores de conejos llegaran al pozo, su hijo Gene, que había estado cultivando la propiedad todo el día, llegó al pozo para conseguir agua para el radiador y su tractor. Cuando ellos también notaron el olor acre, el tipo ayudó a Bill y Don a quitar las tablas de madera que cubrían el pozo, y después de mirar a 40 pies de profundidad en la oscuridad debajo, los hombres notaron que el agua parecía aceitosa y un extraño color azulado flotaba en la superficie del agua. Asumieron que un animal debía haber entrado de alguna manera y se estaba descomponiendo en el agua. Abajo, en un intento por recuperar el animal muerto, los hombres bajaron un trozo de alambre de púas al pozo oscuro. Sin embargo, cuando tiraron del alambre hacia arriba, estaba cubierto de pelos que tenían una apariencia inquietantemente humana. Luego de una segunda mirada al pozo, los hombres vieron lo que parecía ser un cadáver humano en los 10 pies de agua e inmediatamente llamaron al sheriff del barco. En las horas siguientes, el cuerpo en grave descomposición de Liana Dieseldorf sería arrastrado desde las frías aguas turbias del pozo y conducida hasta la oficina forense del condado. Su prima la identificó por primera vez, quien reconoció un par de zapatos que habían sido sacados del pozo. Esta prima afirmó que estaba 99% segura de que los zapatos pertenecían a Leona, pero fueron sus registros dentales los que confirmaron el trágico hallazgo. Durante su examen, el forense observó que los pies y las muñecas de Leona estaban atados con un tendedero de plástico blanco y que sus brazos estaban atados alrededor de su cuello. Leona fue encontrada completamente vestida, excepto por un suéter rojo que, según se dijo, solía usar casi a diario. Su bolso y su reloj también faltaban y bien podrían haber sido tomados como trofeos por su misterioso asesino. Se encontró cableado eléctrico enrollado alrededor de su cintura y alguien había colocado cuidadosamente ladrillos del local en una fábrica de ladrillos para pesar su cuerpo sobre una toalla blanca que fue encontrada atada alrededor de la garganta de Leona y 2 nudos cuadrados, mientras que un trapo de tela fue encontrado metido en su boca. Debido al avanzado estado de descomposición, el forense no pudo determinar una causa exacta de la muerte. Sin embargo, se cree que Leona todavía estaba viva cuando fue arrojada al pozo. Cuando la policía intentó recuperar su cuerpo por primera vez, descubrieron que su mano todavía estaba apretada alrededor de un pequeño tubo en el interior, lo que significa que con toda probabilidad estaba consciente o había recuperado la conciencia cuando golpeó el agua. Leona, según se informa, fue vista por última vez el día antes de su desaparición por un exalumno que vio a Leona subiéndose al asiento trasero de un automóvil cerca de la autopista 41. El recuerdo del vehículo de los estudiantes no estaba claro, pero parecían bastante seguros de que Leona había estado usando su característico suéter rojo, ya que fue el detalle que llamó su atención en primer lugar. La policía cree que el robo pudo haber sido el motivo del asesinato de Leona, ya que su bolso y su reloj nunca fueron encontrados. Durante la investigación escucharon rumores de que Leona podría haber escondido una gran suma de dinero en la pequeña propiedad agrícola que su hermana le había dejado, y teorizaron que el dinero era el objetivo previsto de su asesino. Sin embargo, después de una búsqueda exhaustiva en la granja, nunca se encontró tal alijo de dinero. Otra teoría involucra al exmarido de Leona,
un hombre llamado Edgar Emmons. Durante su matrimonio, Edgar había sido admitido involuntariamente en un hospital psiquiátrico estatal bajo el argumento de que era incapaz de manejar sus asuntos financieros. Leona respondió afirmando que Edgar era abusivo y los dos se divorciaron en 1931. Casi una década después, en 1943, Edgar ayudó a una mujer a secuestrar a su propia hija, a quien había perdido la custodia durante el proceso de divorcio similar al suyo. Le disparó a un policía en el proceso y fue encarcelado por intento de asesinato y murió unos años más tarde mientras aún estaba encarcelado. Esto obviamente significaba que Edgar no pudo haber sido el asesino de su exesposa. Pero, ¿es posible que su excompañera estuviera involucrada? Después de todo, Edgar le había mostrado tal devoción que casi mató a un oficial de policía y sin duda habló de su divorcio de Leona durante el tiempo que estuvo con su nueva compañera, tal vez como una forma de concederle a su amante una forma enfermiza de venganza más allá de la tumba. Ed Bell localizó a su exesposa y la asesinó. El hecho es que la verdad, detrás del asesinato de Leona Dorff, sigue siendo un misterio aterrador. Pero detrás se esconden algunas implicaciones profundamente siniestras y, con toda probabilidad, el monstruo que le quitó la vida todavía es libre de caminar entre nosotros.